Es un gusto tener la oportunidad de entrar nuevamente en contacto con todos y con todas ustedes a través de este espacio virtual de la asignatura en el que veremos el tema de lo que es la comunicación y sus diferentes tipos. Empezaré comentándoles acerca de la comunicación, que es un proceso en el que intervienen dos o más personas y cuyos elementos principales son los participantes, que es el quiénes, el mensaje, que es el qué, el contexto, que es el dónde, los canales, que es el cómo, la ausencia o la presencia de ruidos, que son las distracciones, y finalmente la retroalimentación que debe de haber, que es la reacción. Es muy importante que nosotros seamos conscientes que todo el tiempo estamos comunicándonos, ya sea de una manera consciente o inconsciente. ¿Cuáles son esas principales funciones de la comunicación? ¿Para qué nos sirve? Para relacionarnos con quienes nos rodean, para poder expresar sentimientos, emociones, ideas, para poder influir en los demás y en general para poder tener un sentido de pertenencia. Para eso nos comunicamos. ¿Cuáles son las principales características de la comunicación? Que es continua, como ya les decía. En este momento, aunque yo guardara silencio, me estaría comunicando con ustedes. Les estoy enviando un mensaje, a lo mejor no a través de las palabras, pero sí a través de mi comunicación no verbal. La comunicación también depende de la cultura, ¿sí? Nosotros vamos a hablar desde nuestras tradiciones, desde nuestras costumbres, desde la cultura que tenemos, es como nos vamos a relacionar con el otro. Y finalmente la comunicación es algo que se aprende. Así como aprendimos a caminar de niños, también aprendemos nosotros a comunicarnos. Sin embargo, esto es algo mucho más complejo. No se trata nada más de hablar, de emitir palabras con nuestras cuerdas vocales, sino se trata de relacionarnos de una manera exitosa con quienes nos rodean. Entonces es muy importante este tema para aplicarlo ya sea en nuestra vida, en nuestro ambiente educativo y en nuestro ambiente laboral. Vamos a ver ahora lo que son los 8 tipos diferentes de comunicación, como es la comunicación intrapersonal, la interpersonal, la intercultural, la verbal, la no verbal, la organizacional, la persuasiva y la comunicación mediada. Empecemos entonces por lo que es la comunicación intrapersonal. Este es el tipo de comunicación que hacemos las personas con nosotros mismos. Es una comunicación unidireccional, no bidireccional entre dos personas. Quizá algunos pudieran pensar, bueno, entonces este no es un tipo de comunicación porque no tiene una característica elemental como que es que sea entre dos personas. Sin embargo, esto lo hacemos nosotros hacia el interior y tampoco es que nosotros vayamos a tener un desdoblamiento, decir, bueno, soy una persona cuando digo algo y me desdoblo y soy otra cuando me contesto. No, simplemente es un proceso interior que nosotros tenemos cuando nos ponemos a reflexionar o a pensar que no lo estamos hablando con alguien más, sino que es un proceso interno. Eso es la comunicación intrapersonal. Ahora vamos a revisar lo que es la comunicación interpersonal. Esta es la que se lleva a cabo cuando interactúan dos o más personas que están físicamente próximas, que se ven cara a cara, en la cual intervienen todos los sentidos. Sin embargo, ahora lo que es la comunicación a través de la tecnología, que más adelante la vamos a ver, ustedes pudieran decir, bueno, pero no tiene estas características, no se está en ese mismo lugar con la persona, no intervienen los sentidos. Sin embargo, también es interpersonal. ¿Por qué? Porque tiene el elemento esencial que dos personas se están comunicando. Puede ser de forma síncrona o asíncrona, es decir, en ese mismo momento o en momentos diferentes. Ahora, vamos a ver cuáles son esas características de la comunicación interpersonal. La primera de ellas, la comunicación comienza con el yo, es decir, la comunicación que yo voy a tener con los demás o cómo me voy a interactuar con los demás depende mucho de cómo yo sea. Si yo soy una persona alegre, positiva, me voy a relacionar con los demás de esa manera. Pero por el contrario, si soy una persona pues pesimista, negativa, eso es algo que también yo voy a proyectar en mi comunicación. El siguiente punto, la comunicación interpersonal es transaccional. ¿A qué se refiere esto? Que cuando estamos nosotros con otra persona y nos estamos comunicando, siempre van y vienen las transacciones de una persona a otra. Relacionado esto con el ejemplo anterior, cuando yo estoy muy positiva, y no sé si a ustedes les ha pasado, que ustedes llegan muy positiva con alguien, empiezan a platicarles y esa persona está totalmente negativa. ¿Y su energía qué pasa? La energía de ustedes puede bajar porque justamente hubo esa transacción de energías y ustedes al estar con esa persona que pues no es muy positiva al ver la vida, que les empieza a decir acerca pues de que se está quejando del clima, se está quejando del tráfico. En general,
La comunicación entre esas dos personas va a variar y está totalmente relacionado con cómo se interactúa una con otra. Otra característica también es que la comunicación es modelada por los papeles sociales. No es lo mismo ser el jefe que ser el subordinado. Cuando se es el jefe, la comunicación se lleva a cabo desde esa postura, y no quiero decir que se tenga que tener una autoridad castrante o muy estricta. No, sin embargo, el nivel jerárquico nos va a marcar justamente cómo se tiene que llevar a cabo la comunicación, o inclusive en nuestras propias casas, con nuestra familia. Ahí también estamos hablando de que nosotros como padres o como madres de familia vamos a jugar un cierto rol en la comunicación hacia nuestros hijos. Y la comunicación interpersonal es irreversible. Esto es algo bien importante para que lo tomemos nosotros en cuenta. Cuando nosotros hablamos y decimos algo, lamentablemente no se puede regresar el tiempo. Así pidamos disculpas, ¿sí?, de que a lo mejor dijimos algo que no debíamos de haber dicho, es irreversible ese momento. Entonces, mucho cuidado, siempre hay que pensar antes de hablar. Otro punto también, la comunicación interpersonal es irrepetible. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos repetir un proceso comunicativo exactamente igual que otro. Supongamos que tuvimos esta semana una presentación, ya sea en la escuela, en el trabajo, y nos fue excelente. Y para la siguiente semana tenemos una presentación muy parecida y nosotros decimos, bueno, voy a cuidar todos los aspectos en la organización del tiempo, la agenda va a ser muy similar, las personas a las que yo voy a invitar a esa reunión van a ser las mismas porque quiero que la reunión me salga exactamente igual que como me salió la de la semana pasada. Sin embargo, esto no es posible. Algo pasa. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, a lo mejor unos llegaron de mal humor, el clima estaba muy nublado, unos traen las pilas un poco más bajas. Ningún proceso comunicativo se puede repetir exactamente de la misma manera. Hay ciertos lineamientos para mantener una charla exitosa, como por ejemplo, mantener siempre el contacto visual. También ser inmediato en la forma no verbal. Al momento de estar platicando con alguien, hacer acentuaciones de cabeza que le digan, bueno, sí te estoy entendiendo, sí estoy interesado. Recordar siempre el nombre de la persona. Esto es muy importante. Cuando nosotros estemos hablando con alguien con el que no tengamos a lo mejor mucho contacto, repetir el nombre mientras estamos hablando. Sí, Angélica, mira, yo coincido contigo. Ese es un buen tip. También sonsacar a la otra persona. Es decir, no solo hablar de nosotros mismos o de nuestros proyectos, sino que la otra persona también hable de sus intereses. Mantener ligera la plática. ¿A qué se refiere esto? Sobre todo si no estamos en un círculo de mucha confianza, evitemos hablar de temas de política y de religión. Y finalmente hay que acentuar siempre lo positivo. Cuando nosotros hablemos con los demás, siempre hay que hacerlo desde una postura en que se vea que tenemos positivismo hacia la vida. De acuerdo a Pitch, la comunicación intercultural ha sido definida como cualquier situación comunicativa donde interactúan al menos dos personas procedentes de matrices culturales geográficas distintas. Otras definiciones consideran motivos de distinción que van más allá de lo geográfico, incluyendo, por ejemplo, dimensiones como la clase social, la edad, el género, la ideología e inclusive la preferencia sexual, por citar solo algunas. En cualquier caso, la clave de la comunicación intercultural es la interacción con lo diferente. La cultura y la comunicación son inseparables. La forma como nos comunicamos nuestras creencias, lo que decimos, las señales no verbales que empleamos son todas una función de cultura que hemos adquirido. Ahora bien, las relaciones entre personas de grupos distintos no son fáciles y no lo son porque siempre tendemos a pensar que nuestra forma de vivir y de ser es la mejor. Que no solo nuestra cultura es valiosa, desvalorizando y discriminando cualquier otra perspectiva diferente a la nuestra. Ello dificulta la aceptación y el respeto hacia las otras formas de vivir o de pensar, y por lo tanto la comunicación intercultural se vuelve algo complicado y complejo. Ahora, para que exista una comunicación intercultural buena, algunas de las recomendaciones son reconocer que cada persona tenemos emociones y necesidades diferentes. Evitar estereotipar a quienes nos rodean que sean distintos, tratar de comprender las normas culturales de los otros y finalmente respetar las costumbres y las tradiciones de las demás personas. La comunicación verbal. Esta es la capacidad de pronunciar palabras utilizando nuestras cuerdas vocales.
es el uso del lenguaje. El lenguaje que utilizamos nosotros es a través de símbolos. Se dice que el lenguaje es arbitrario. Esos símbolos los decodifica la persona con la que estamos hablando, ¿sí? ¿Por qué en unos países se dice padre, en otros father y en otros pater? Porque es arbitrario, sin embargo, decodificamos y entendemos lo que significa. Ahora bien, es importante saber que la comunicación verbal la utilizamos nosotros para nombrar, para limitar, para evaluar, para asignar, ¿sí? Y también es importante saber que este tipo de comunicación la podemos nosotros llevar a cabo de una manera oral, pero también de una manera escrita. Hay elementos lingüísticos referentes a la escritura, así como elementos paralingüísticos que se refieren a la comunicación no verbal. Veamos ahora un tipo de comunicación que es muy importante y que tiene muchas particularidades, como lo es la comunicación no verbal. Esta nos va a servir a nosotros para comunicarnos más allá de nuestras palabras. Es algo que trasciende las palabras. Es algo que habla a través de diferentes fuentes, como lo es, por ejemplo, el cuerpo, que es la kinesis, el uso de la voz, que es la vocálica o las expresiones vocálicas, el uso del espacio, que es la proxémica, la presentación personal, las miradas, las expresiones faciales, las posturas. Es muy importante que ustedes identifiquen algo. El lenguaje nunca es silencioso. Aunque yo hiciera esto, ¿se fijaron? Me he quedado callada, pero no por eso no les estoy comunicando. Yo les estoy comunicando a través de mis gestos, de mi cara, de mi mirada, de mi ropa, de mi indumentaria en general. Todo el tiempo estamos comunicando, ¿sí? Ustedes ya saben si en este momento estoy triste, estoy contenta, estoy a lo mejor muy nerviosa. Todos los sentimientos o todas mis emociones, yo se los estoy transmitiendo. Y no solo a través de mis palabras, sino a través también de todo mi cuerpo. Es muy importante también saber que la comunicación no verbal me permite o es un elemento más para que yo me pueda relacionar con los demás. ¿En qué sentido me puedo relacionar? Bueno, atrayendo más clientes, si tengo una comunicación no verbal que sea compatible con lo que estoy yo diciendo. También para llevarme mejor con mis compañeros de trabajo, para ser más empática. Se dice entonces que la comunicación no verbal o ese movimiento corporal me va a ayudar a complementar, a matizar, a contradecir, porque muchas veces un gesto en mi cara puede eliminar una frase que yo haya dicho. El lenguaje corporal complementa, matiza e inclusive puede contradecir el lenguaje verbal. Supongamos que yo les estuviera diciendo, es que estoy muy contenta y tuviera la cara de tristeza. O sea, con mi cara puedo anular todo lo que yo les estoy diciendo con las palabras. Entonces es muy importante que tengamos una comunicación tanto verbal como no verbal que sea congruente para que la demás persona reciba justamente ese mensaje de coherencia que nosotros queremos dar. En el lenguaje corporal es entonces muy importantes nuestras miradas. El que veamos a la persona con la que estemos hablando y que nuestra mirada le esté diciendo que estamos teniendo atención, que nos interesa lo que nos está diciendo, ¿sí? Porque muchas de las veces cuando estamos hablando con alguien, estamos volteando hacia otro lado, volteamos la mirada hacia abajo, no le estamos transmitiendo a esa persona que verdaderamente le estamos poniendo atención. Otro punto también muy importante, los gestos, los movimientos de la cara, le estamos diciendo, sí me interesa, pero con una actitud de apatía o haciendo muecas. Es muy importante que tengamos nosotros cuidado de este tipo de gestos que hacemos con nuestra cara. Los emoticonos también nos ayudan mucho a reforzar ese lenguaje que nosotros tenemos en la red. Les voy a comentar muy rápidamente un ejemplo. En una presentación en la que estuve, había 2 bibliotecarias de una biblioteca pública especializada en la ciudad de Nueva York. Ellas decían que les llamó mucho la atención y les gustó el hecho que como parte de los emoticonos en la red hubieran puesto la manita así, que ustedes saben qué significa. Es un me gusta, es un like, pero pusieron la manita con color negro, ¿sí? Y ellas justamente eran de ascendencia negra y decían, es que no nos sentíamos nosotros antes de eso incluidas en ese lenguaje no verbal. Entonces, cuando pusieron la manita dijeron, ya estamos ahí presentes, ¿sí? Ya formamos parte también de esa comunidad. Fíjense qué importante es esto. Ahora, ¿cuáles son los elementos lingüísticos relacionados con nuestra voz? El volumen,
El volumen es referente a la intensidad con la que nosotros hablamos. Cuando nosotros queremos poner énfasis en algo, ¿qué vamos a hacer? Alzar el volumen de nuestra voz. La entonación también es diferente cuando hablamos de una cosa y de otra. Esta nos puede servir para dar, ¿qué? Para dar matices, ¿sí? Al igual que el volumen, la entonación también nos sirve para nosotros poder transmitir estados de ánimo. La claridad se refiere a la vocalización. Cuando hablamos, nuestras palabras deben de salir de una forma natural, de una forma fluida y con precisión, que tiene que ver también con lo que es la fluidez, que es la habilidad de poderse expresar de forma continua, de una manera clara. Siguiendo con estos puntos, hay que tener mucho cuidado de la velocidad y el ritmo con el que hablamos. Es decir, no debemos de hablar ni demasiado rápido ni demasiado lento, porque aburriríamos ¿a quién? A la audiencia. El timbre de nuestra voz también es importante. Ese es el registro que cada uno de nosotros tenemos. Y finalmente, las pausas vocalizadas. Son momentos en los que la comunicación se detiene. Esto puede ser de una forma intencionada para que el interlocutor asimile lo que le estamos diciendo. Finalmente, el tono. Todos tenemos un tono de voz diferente, ¿sí? El tono es nuestra calidad de voz. Nos puede ayudar también a enfatizar partes de lo que queremos resaltar de una conversación. Y sirve también cuando queremos llamar la atención. Tenemos un tono diferente, un tono más agudo, un tono más duro, ¿sí? Entonces, todos estos son elementos lingüísticos relacionados con nuestra voz que es muy importante que los tengamos conscientes al momento de estarnos comunicando y sobre todo al momento de hacer una presentación en público. Siguiendo entonces con la voz, este es muy importante porque nos habla también de nuestra imagen. La voz nos permite a nosotros crear sensaciones, transmitir sentimientos, transmitir emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué más podemos nosotros hacer con la voz? Con la voz nosotros podemos decir si estamos seguros de lo que estamos hablando, si estamos inseguros, nerviosos, todo eso se va a notar en nuestro tono de voz. Es muy diferente entonces cuando, por ejemplo, una persona está mintiendo, muchas de las veces se dice que baja el tono de la voz, ¿sí? Que nosotros podemos sentir que no nos está diciendo la verdad porque está hablando con un tono más bajo. Entonces es muy importante que nosotros siempre cuidemos cómo es el manejo de nuestra voz, que podamos transmitir a través de la voz, ¿sí? Lo que estamos nosotros queriendo decir. Ahora, les voy a compartir a ustedes algunos ejercicios prácticos para que ustedes puedan hablar de una manera más fluida, que sea más entendible. Estos ejercicios yo no les voy a decir hace cuántos años los hacía, pero ya hace muchos, en un programa de radio que tuve. Al inicio me dijeron, toma un lápiz, ese lápiz ustedes se lo pueden poner en medio de la boca y van a seguir ustedes hablando. Y este ejercicio, si lo hacen de manera repetida, les va a ayudar a ustedes a tener una mayor fluidez. Lo voy a hacer sin miedo al ridículo. Ustedes ponen aquí su lápiz y empiezan a hablar y empiezan a articular hasta que se les entienda bien lo que ustedes están haciendo. Difícil, ¿verdad? ¿Cómo pueden hacer también este ejercicio todavía más complicado pero más efectivo? Se ponen ustedes un corcho de una botella de vino, se lo ponen en esta parte de la boca e intentan también hablar. Van a ver que va a mejorar mucho su comunicación. ¿Qué más podemos ver con respecto a lo que es el tema de la comunicación no verbal? La forma de caminar. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que hay 36 diferentes maneras de caminar? Y que cada una de ellas va a expresar cómo somos, ¿sí? Y cómo también nosotros queremos que nos vean los demás. Es muy difícil que una persona tuviera ese repertorio de 36 diferentes maneras de caminar, pero sí tenemos que identificar cuáles son nuestros estilos. ¿Por qué? Porque finalmente eso es lo que yo proyecto. Puede ser un caminado. Imagínense si yo fuera caminando así de esta manera, ¿qué les proyectaría? Flojera, desencajo, pero si yo camino de una forma con mi columna vertebral recta, segura, eso es lo que les estoy transmitiendo. Entonces, tomen mucha atención en la manera en la que ustedes caminan. Yo en ocasiones he recibido comentarios que me dicen, oye, te vi de lejos, a lo mejor me vieron de espalda, ni siquiera me vieron la cara. Y me dicen, ¿te pasa algo? Te sentí triste. ¿Por qué? Por la forma en la que yo iba caminando, a lo mejor muy apesadumbrada o con la cabeza hacia abajo, ¿sí? O por el contrario, también me han dicho, oye, te vi el otro día y te veías muy bien. ¿Por qué? Nada más de la forma como uno camina. Entonces es muy importante que ustedes identifiquen, inclusive hasta se pongan a practicar cómo voy a caminar, qué es lo que yo quiero proyectar.
La ropa. La ropa es otro elemento de la comunicación no verbal. ¿Se han fijado cómo estoy ahora? Diferente a mi vestuario anterior. El vestuario anterior era como para ir a la oficina, pero en un ambiente formal. Así también puedo ir a la oficina, pero a lo mejor ya es una cuestión más relajada. Pero esperen a ver, ¿qué les parece este otro atuendo? La indumentaria es la esencia de la imagen que proyectamos hacia afuera. Son los mensajes que enviamos a los demás. Es autoimagen cuando nos vestimos para gustarnos o para no, para pasar desapercibidos, y nosotros vamos a actuar en función de esa imagen que tengamos de quién, de nosotros mismos. Si nos vestimos para el éxito, es más fácil que lo consigamos. Y no me refiero a que tengamos que ir a la oficina todos los días de traje sastre. No, cada quien puede tener su propio estilo, su propia vestimenta, pero que esta ropa o esta indumentaria vaya acorde o sea congruente con quienes nosotros somos y en el lugar en el que nos estamos desenvolviendo. Si el mensaje que estamos enviando a través de los colores, de la textura y del tipo de ropa es el adecuado, será más fácil entablar la comunicación, ¿sí? ¿Para qué? Para un determinado tipo de situación. Si no adaptamos este lenguaje a la situación, tendremos que esforzarnos más en demostrar lo que sabemos. El aspecto abre puertas y es importante cuidarlo. Hay que utilizarlo para nuestros objetivos. El color también es importante. Por ejemplo, el negro puede ser un color de luto, profesional, elegante. Los rojos son más vistosos, más agresivos. Las texturas también son importantes. Es decir, yo no me voy a poner de lentejuelas o de seda para ir a la oficina, ¿verdad? Ustedes tampoco lo harían. Finalmente, relacionado con nuestros tipos de gestos, ¿cuáles son? Los emblemas, los ilustradores, demostraciones de afecto, reguladores y adaptadores. Los emblemas. Estos son actos corporales que tienen una traducción verbal directa. Las personas están muy conscientes de que realizan estos actos y es probable que estén bajo control en la misma medida que lo está la selección de las palabras. Como por ejemplo, hacer esto se hace de una manera consciente. Después, los ilustradores. Son gestos que acompañan, ilustran y refuerzan el diálogo. Aunque al parecer las personas están conscientes, son capaces de controlar estos movimientos. El nivel de conciencia y control es menor que el que se tiene respecto a los emblemas. Después están las demostraciones de afecto. Son expresiones faciales que reflejan el estado emocional de la persona. Los reguladores son los comportamientos que sirven para mantener el flujo de la conversación. Proveen de la retroalimentación que se necesitaba para saber si se entiende el mensaje. Cuando se necesita clarificar algo, cuando se puede iniciar una aportación o cuando se va a terminar de hablar. Los adaptadores son los comportamientos producidos por efectos de inseguridad. También se les conoce como tics nerviosos, como por ejemplo, si yo estuviera haciendo esto constantemente en mi presentación, ustedes dirían, probablemente la maestra está nerviosa, o si estuviera tronándome los dedos, o si estuviera teniendo un tic nervioso en el ojo, todo eso son símbolos de adaptadores. ¿Qué más? La áptica. La áptica es la interpretación del contacto físico, y esto tiene que ver mucho también con la comunicación intercultural. ¿A qué me refiero? No actuamos igual de un país a otro en relación al contacto físico. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que si viajan a un país oriental, si van ustedes a una empresa en un tono de trabajo, ustedes no les van a dar las manos, y estoy hablando de generalidades, no los van a saludar de mano, los van a saludar de una manera formal haciendo una inclinación de este tipo. Si ustedes van, por ejemplo, a países europeos como Finlandia, como Suecia, ahí también el contacto físico es muy limitado. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes tengan esto cuando interactúan con personas de otros lugares. Finalmente, la comunicación de sentimientos y emociones. La sensibilidad humana experimenta muchas emociones, sobre todo en la cara, como por ejemplo de sorpresa, de miedo, de cólera, de repugnancia, de alegría o de tristeza. Otro punto también muy importante, que es el de la proxémica. ¿Qué es esto? Básicamente es el uso del espacio. Es la distancia que trata uno de mantener cuando interactúa con otra persona. Se dice que la distancia mínima es de hasta 45 centímetros, una distancia personal de 45 centímetros hasta 1 metro, la distancia social de 1 a 4 metros y la distancia pública rebasa los 4 metros. La distancia varía según ¿qué? Según la edad, las personas, si son más jóvenes suelen tener más ese acercamiento entre sí, la personalidad de las personas también, si son extrovertidos, si son introvertidos, el tipo de evento en el que nos encontremos,
la relación existente entre quienes están hablando y, como les comentaba hace un momento, la cultura también a la que pertenecen. El comportamiento corporal, entonces, ya para hacer el cierre de este tema, refuerza el lenguaje verbal, por lo menos de dos maneras. Refuerza lo que nosotros decimos verbalmente y nos va a servir para complementar o para apoyar el comportamiento. ¿Sabían ustedes que el lenguaje no verbal representa aproximadamente el 80% de comunicación de nuestro lenguaje? Tómenlo entonces ustedes esto en cuenta cuando estén interactuando con los demás. Veamos ahora lo que es la comunicación organizacional. Esta se define como la transmisión de mensajes a través de canales formales e informales dentro de un grupo determinado en una organización. ¿Sí? Supongamos, por ejemplo, que en una empresa, por algún motivo, algún extraño motivo, se nos dijera, es que no puedes hablar con tus compañeros de trabajo, y se te dijeran, esos son tus objetivos institucionales, y nosotros nos pusiéramos a hacer nuestro trabajo. Eso sería imposible. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos trabajar como si fuéramos islas. Nosotros, al desarrollar un proceso, nos tenemos que relacionar con los diferentes compañeros, con las diferentes áreas o los diferentes departamentos. Y esto lo podemos nosotros trasladar también al ámbito personal. En nuestra familia, en nuestro grupo de amigos, siempre tenemos que estar nosotros comunicados. Ahora, les voy a dar un ejemplo de una investigación que se hizo en Estados Unidos con los directores de las principales empresas, ¿sí?, relacionado con cómo ellos utilizan su tiempo. Y aquí les presento esta gráfica que es muy interesante. De acuerdo a esta investigación, se nos dice que, como lo pueden ustedes ver, que el 22.5% de su tiempo lo dedican a la lectura de reportes o correspondencia, el 26.1% a reuniones con otros ejecutivos, el 17.4% a reuniones con personas ajenas a la empresa, el 13.4% a llamadas telefónicas, es decir, un total de un 79% del tiempo ellos lo dedican a la comunicación con otras personas. De ahí entonces la importancia que tiene el que nosotros nos sepamos comunicar de una manera exitosa con los demás en nuestro ambiente laboral. Ahora bien, hay ciertas reglas de comunicación entre jefe y subordinado. Nosotros sabemos que hay diferentes canales de comunicación. Los canales formales son aquellos que se dan a través de los reglamentos, de las políticas, de los procedimientos y nos hablan de una cultura ideal de la organización. Sin embargo, la cultura o la comunicación a través de canales no formales es muchas veces la que prevalece en las organizaciones. ¿Sí? Nosotros, cuando llegamos como nuevos individuos a una empresa, a una organización, tenemos que tener mucho cuidado de ser observadores para ver cómo se relacionan las personas y podernos adaptar nosotros a esa cultura que es la real en las organizaciones. Vamos a avanzar entonces ahora con lo que es la comunicación persuasiva. Esta es la intención consciente de un individuo por cambiar la conducta de otro a través de un mensaje. Y para ello, lo primero que debemos de identificar es qué tipo de discurso vamos a dar nosotros y a qué audiencia. Saber si esa audiencia está a favor de nuestra propuesta o de nuestro proyecto, si está en contra o si es una audiencia neutral. Es muy importante entonces que nosotros sepamos cuáles van a ser esos argumentos que van a apoyar mi discurso. Y esos argumentos los puedo yo basar utilizando ejemplos o bien utilizando analogías. Entonces, en concreto, la comunicación persuasiva, como su nombre lo dice, lo que nos interesa es persuadir, es convencer a la otra persona. Finalmente, vamos a revisar lo que es el tema de la comunicación mediada. Esta es la que se realiza por medio de la tecnología, como por ejemplo el correo electrónico, los foros, el chat, las videoconferencias, entre otros. Según el autor Riva, la comunicación mediada tiene algunos elementos de la comunicación normal. Se basa en el uso del lenguaje y las imágenes, pero al mismo tiempo tiene otra sintaxis, otra gramática, inclusive otro lenguaje. Como por ejemplo, el uso de los emoticonos. En este sentido, no solo estamos limitados al lenguaje escrito, sino a poner en este los mismos métodos con los que nos expresamos comúnmente en una comunidad. La producción de imágenes, de sonidos, de animaciones y de toda clase de estímulos audiovisuales en conjunción con las redes sociales, como por ejemplo los blogs, los chats, las plataformas virtuales de aprendizaje, han dado un vuelco radical a la comunicación entre seres humanos en la última década.
La comunicación mediada permite la creación de diferentes espacios comunicativos, individual, de uno a uno, de uno a muchos, en grupos o bien la combinación de diferentes modalidades. Hay un punto muy importante que es necesario resaltar en cuanto a la netiqueta. Supongo que ustedes han oído este término. Son esas reglas básicas de comunicación. En la primera, recuerde lo humano. Cuando ustedes se comunican electrónicamente, todo lo que ve es un monitor. No utilizan expresiones faciales, gestos o tonos de voz para comunicar lo que desean. Simplemente son palabras escritas, eso es todo lo que se tiene. Sin embargo, hay que tratar de ponerse en los zapatos del otro y de pensar, ¿le diría yo esto a la persona en su cara? Segundo punto, siga en la red los mismos estándares de comportamiento que utiliza en la vida real. Tercero, sepa en qué lugar del ciberespacio está. Cuando entre a un dominio nuevo del ciberespacio que es nuevo para ustedes, deben darse tiempo para observar. Pongan atención al chat, fórmense una idea de cómo actúan las personas que están participando y luego ustedes también participan. El cuarto, respete el tiempo y el ancho de banda de los demás. Al escribir mensajes hay que tratar de que sean relevantes para quien los lee. El quinto, ponga de su parte, véase muy en línea. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se participa en un grupo de discusión es juzgado por la calidad de su escritura. La redacción, la gramática cuentan. Si usted permanece mucho tiempo en la red y tiene debilidades en estas áreas, es importante mejorarlas. Escriba lo que usted sabe y sea coherente. No utilice un lenguaje ofensivo. Sexto, comparte el conocimiento que tiene usted con los demás. Séptimo, ayude a que las controversias se mantengan en control. Se denomina apasionamiento cuando la gente expresa su opinión con mucha fuerza, pero sin ponerle freno a sus emociones. Octavo, respeto por la privacidad de los demás. Noveno, no abuse de las ventajas que puede usted tener en la red. Décimo, excuse los errores de otros. Todos en algún momento fuimos primerizos en la red, así que cuando alguien tenga faltas de ortografía, haga un comentario fuerte o una pregunta poco inteligente, sea paciente. Si seguimos nosotros estas reglas, va a ser mejor la convivencia que nosotros podamos tener en la red. Con este tipo de comunicación entonces terminamos con lo que es el desarrollo de este tema. Espero que este video les sea a ustedes de utilidad para que su aprendizaje sea más cercano y más significativo. Independientemente de este material, es muy importante que ustedes revisen las lecturas que hay programadas en esta unidad, así como también el resto de recursos que les serán a ustedes de apoyo para su aprendizaje. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.